A ver. Ahí conectó de vuelta la profe. Sí, 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 sí. Sí, a mí no sé. Me corta mucho internet, entonces me cuesta aceptarlos rápido y me estoy congelando todo el tiempo, creo, la imagen. A ver, ahí estaría, ¿no? Está bien, estamos casi todos los demás. Lo bueno es, mi idea era básicamente que ustedes puedan decirnos qué clase de inconvenientes o en qué tuvieron más problemas a la hora de intentar esta primera redacción. No repetir información, lo que más me costó. Más costó, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Hola, Eduardo. Y el título que... No te saludé hoy. ¿A quién más? Ahí está. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Sí, y elegir un título que quede bien, que no haga spoiler, podemos decir, de la noticia. Ay, acá me están diciendo, parece que trabaja en la radio. Imagínate lo que sufrí cuando se me cortó Zoom. Como yo decía, el tema de el repetir información cuesta mucho, pero es como que lo primero que tengo que saber, y el ejemplo que doy siempre yo a los alumnos es, hagamos de cuenta que la información que estamos en el estudio de radio, me llegó la información y me dicen, accidente, vamos a hacer así muy burdo el mensaje, el ejemplo. Accidente en Plaza 9 de Julio, chocaron 2 autos, 3 personas heridas, y es lo único la única información que me entró, ¿no? Imagínate, digo, accidente en Posadas. Ocurrió un accidente en Posadas, en la Plaza 9 de Julio, 3 heridos. Lo único nuevo que agregué en esa información fueron los 3 heridos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ahí repetí, es el ejemplo más común que siempre doy, ¿no? Repetí el tema de la información que estoy dando. Yo siempre aconsejo lo siguiente. Creo mis 2 párrafos primero, ¿no? Y después juego con el título. Es siempre el consejo que doy. Entonces, te asegurás de que en los 2 párrafos esté la información fuerte y el título, así como yo les dije con esta, Nadia, habilitame la función para compartir pantalla. Ay, sí, sí, sí. Siempre digo por qué, porque si yo me pierdo tiempo en armar un título y, por ejemplo, y digo, ¿cómo digo? ¿Le robaron a una señora a la garrafa? ¿Delincuentes se llevaron garrafa? ¿Robo en Campo Grande? Si yo digo un simple robo en Campo Grande a ustedes como oyentes, no es que le va a generar algo, ¿no? Ahora capaz si yo les digo, se robaron una garrafa en Campo Grande, por lo insólito que puede resultar ese título, voy a prestar atención, ¿no? Entonces, la idea siempre es jugar con el título, tratar de hacer un título general que me anticipe algo, pero no te cuento todo, porque te lo voy a contar en esos 2 párrafos. Yo lo que veo es que el problema está básicamente en esa redacción de los 2 párrafos, pero porque no todo el mundo también viene con esa forma de saber escribir, ¿no? Si yo hablo de oraciones subordinadas, si yo hablo de oraciones coordinadas, capaz que hay un montón que están diciendo que no me acuerdo, y tratando así mentalmente de buscar así el manual de la escuela o de internet a ver qué eran las subordinadas, qué eran las coordinadas. Entonces la idea es siempre, yo tengo que saber, por ejemplo, que eso se los voy a imprimir, si ustedes quieren se los digo escaneo y se los armo. Hay distintos conectores, ¿sí? A ver, por ejemplo,
Si yo mi nota gráfica, yo les digo la nota así nomás, ¿sí? Y le hago la nota, yo digo, nuevo caso de coronavirus en Misiones. Lo confirmó el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, esta tarde en una conferencia de prensa. Por otra parte, el funcionario indicó que, acá les hago zaraza nomás, así les voy a decir entre comillas, indicó que este fin de semana se pagarán el bono a los trabajadores de salud. Yo conté dos cosas. Por un lado, la conferencia de prensa, el coronavirus, y otro lado, incluí otro tema que es ese bono, ese pago de un bono. Entonces yo no puedo unir, ¿se entiende o no? Sí. Yo simple Diana, coma, ya puedes compartir pantalla. Ah, gracias. Ay, qué suerte. Yo necesito mis PowerPoint. Si yo hago esto, porque busqué estos ejemplos a propósito. Acá. Este. A ver, ¿cuál era? Acá. Así lo indicó el secretario de Finanzas de ese municipio, quien dijo además que hubo una gran caída en la recaudación y en la coparticipación, principal ingreso del municipio, que se encuentra en una complicada situación de cara al pago de sueldos, y ahí ya me cansé, y el aguinaldo venidero. Unió todo. Me habló de los comercios que cerraron, de la recaudación, de la coparticipación, del pago de sueldo y del aguinaldo. ¿Se dan cuenta cómo unió todo? Y no hay un respiro para el que lee, imagínense para el que escucha. ¿Se entiende o no? Más o menos lo que voy diciendo. Sí. Entonces la idea es siempre, por eso yo dividí, porque tiene que ser dos párrafos, y dije, bueno, ok, primero lo voy a hacer, cerraron 16 comercios en 2 semanas en Oberá. Ya dije el lugar, dije más o menos la noticia, ahí está. Entonces yo pongo, así lo señaló Javier Carísimo, el secretario de Finanzas de la municipalidad de esa localidad, quien afirmó además que hubo una gran caída en la recaudación. Quien afirmó además, o sea, sigue hablando Carísimo, y además de decirme que cerraron 16 comercios, también me dijo que hubo una gran caída en la recaudación. ¿Se entiende esa forma de unir lo que el chico escribió, la chica escribió? Así lo indicó el secretario de Finanzas, quien dijo además que hubo una gran caída en la recaudación y en la coparticipación. Principal ingreso del municipio. Entonces, hagan de cuenta que yo me voy a guiar con esa nota que escribió el compañero. Yo puedo decir, el funcionario es el mismo, no cambió, ¿sí? El funcionario sigue hablando. Ahora, ¿cómo yo puedo decir, ay, bueno, me parece que junio es momento en donde todos empezamos a hablar del aguinaldo, si hablamos de los empleados van a querer escuchar qué pasa con el aguinaldo, y en la nota gráfica el funcionario estaba diciendo que la cosa está complicada y que de cara, o sea, está complicada porque cayó la recaudación, entonces pensar el pago de aguinaldo es algo difícil, ¿sí? Por eso yo volví, fíjense, cuando hablamos de repetir información, si yo en esa noticia, yo decía lo siguiente, en Oberá cerraron 16 comercios en 2 semanas, así lo señaló Javier Carísimo, el secretario de Finanzas de la municipalidad de esa localidad, quien afirmó además que hubo una gran recaudación una gran caída en la recaudación. Javier Carísimo aseguró que la situación, ya repetí, yo estoy hablando del mismo funcionario, entonces acá entra el juego y no todos, por ahí lamentablemente, si no tienen el ejercicio de lectura o de leer mucho, tienen la capacidad de ir poniendo los sinónimos, ¿no? Y digo esto y siempre hago el mismo ejemplo, y lo tengo guardadito, pero porque me dije, es una realidad. En ese afán de no querer repetir conceptos, repetir notas, a mí me pasó que un alumno, como no había puesto, atraparon a 2 delincuentes en Campo Viera, me reacuerdo su ejemplo. Entonces cuando puso atraparon a 2 delincuentes en Campo Viera, él dijo, ah, perfecto, no puedo repetir delincuentes. Entonces, ¿qué utilizó como sinónimo? Los benefactores fueron detenidos. Me acuerdo hasta el día de hoy ese ejemplo. Los benefactores.
Los benefactores, capaz que dijo, él quiso, yo le voy a dar un changüí, él quiso poner los mayores. Sí. Intenté darle la vuelta, ¿no? Pero Podría ser, ¿eh? no que hubiera puesto los autores del hecho o algo así. Claro, pero él, bueno, le tengo que dar ese changüí que él No, intentó sí. no repetir los delincuentes, pero él usó la palabra los benefactores que cambia totalmente el La idea. sentido de la noticia, salvo que sea pariente o que de los ladrones y que los ladrones ahí está el delito, ¿no? Pero Nunca se Tiene sabe. algún cambio, qué sé yo. claro, un cambio, algo así. Entonces, en ese afán, él tenía bien en claro que no tenía que repetir palabras. Por eso digo, pero tengo que ver qué sinónimos voy a poner para no repetir. Entonces, por ejemplo, acá tengo Javier Carísimo, secretario de Finanzas, que es su cargo. Yo, ¿cómo puedo evitar poner? Puedo decir el funcionario. ¿Sí? Para evitar decir otra vez Carísimo. Eso es lo más importante. Y ahora en el material que ustedes van a recibir mañana, ustedes van a ver que vamos a hablar de el panorama informativo, el flash informativo y el boletín informativo. Para los que escuchan radio, y por ahí si llegan a escuchar como creo que les pusimos en algunas de las notas de cátedra anteriores, y escuchan la musiquita de Mitre Informa Primero, ustedes ya saben que son las 10:30 de la mañana. A veces no hay musiquita, a veces está el tope horario, que es el famoso, y acá a mí me encanta hacer onomatopeyas y todas esas cosas, es cuando uno está escuchando y va a escuchar el tut, tut, en el medio de la entrevista, y si se están demorando, ahí ustedes, si son de escuchar radio, van a ver cómo los conductores empiezan a apurarse todo, y si justo le tocó al entrevistado que está hablando de esos como yo, que habla hasta por los codos, y no hay forma de pararle, no pueden pararlo, entonces van a ver que, bueno, listo, muchas gracias, funcionario, y sigue el funcionario, y el operador que hace vuelve a insistir con el tut, tut, que lo que ese ruidito se viene el informativo. Entonces, capaz si yo estoy en mi casa, no sé, limpiando, estoy en el patio, no tengo un reloj, yo voy a saber, capaz perdí, ahora con la cuarentena que uno pierde la noción así del tiempo, ni horas, voy a poder decir, 1:30 o en punto, ¿sí? Entonces, el panorama, el boletín informativo es la parte más seria de una radio, ¿pero por qué? Porque es la información concreta. Yo no voy a decir, no voy a hacer comentarios, no voy a decir, ay, ¿cómo le robaron a la señora por su garrafa? No hago ese tipo de comentarios. Acá el que hace el panorama informativo se sienta y lee las noticias y se va. Así de clarito les digo. Lee las noticias y se va, y sigue. La mayoría se hace a 2 voces, como hicimos con Alberto. ¿Aprendí el nombre? Alberto, sí. Vamos, bien ahí. Sí, porque se me complica, porque yo leo usuario 5 de... Sí, que el código. Sí. Entonces, la idea siempre es, cuando yo les hago de que hay que equilibrar los párrafos, es justamente por eso, porque como vieron que yo digo, hago una introducción, ¿sí? A ver, voy a probar y ustedes me dicen si se escucha. Hoy probamos con Nadia y no se escuchaba, pero como son ahora poquitos por ahí, díganme si se escucha. Esperen. Es un ejemplo nomás, pero para que ustedes puedan... acá. Les hago y díganme si se escucha. ¿Se escucha algo? Se escucha, sí. Escucha. Desde hoy se normaliza el transporte urbano en Posadas. La empresa concesionaria informó que desde este lunes el servicio de transporte público en la ciudad de Posadas funcionará como cualquier día hábil normal. Se recomienda profundizar las conductas necesarias para evitar un eventual foco de contagios de COVID-19. Último ensayo general en el Senado de cara a la primera sesión virtual por el coronavirus. El Senado de la Nación tendrá hoy el último ensayo general previo a la primera sesión virtual del miércoles, con la que pondrá fin a 2 meses de inactividad como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Alerta en Perú superó los 67.000 casos de COVID-19. Solo en las últimas 24 horas registró 2.298 nuevos contagios, mientras que el total de fallecidos ascendió a 1.889 según autoridades sanitarias del país. Campeones del WhatsApp, 7 escuelas de taekwondo ITF organizaron un torneo virtual de formas del que participaron alrededor de 75 alumnos. Los chicos fueron evaluados vía WhatsApp y ya están los ganadores. Una manera de seguir en competencia pese al virus y desde casa. 8 de la mañana, 32 minutos. En Posadas la temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 61%. Este es un panorama informativo, y si ustedes vieron cuando yo les dije hoy al principio que muchas veces lo que hacen es sentarse porque no queda otra, porque están haciendo el programa, se sientan y lean tal cual, se dieron cuenta que repitió todo el tiempo. Si yo les digo, ¿ustedes escucharon qué pasó en Perú? Subió Sí, la aumentó. cifra de contagios de corona. Aumentó el número de contagios. Fíjense, ahí les da el ejemplo de qué dato es importante. ¿Y qué les queda a ustedes? ¿Aumentaron los casos de coronavirus en Perú? Ahora, si fueron 12.789 con respecto a los 10.200, le estoy acá inventando porque yo que estuve acá buscando no memoricé y me pasó desapercibido el número. Pasa eso cuando nos escuchan. Ahí está el ejemplo y por eso era que había elegido, primero que repite título con la bajada, que la bajadita es el primer párrafo, ¿sí? Si ya te conté que, no sé, aumentaron los casos de coronavirus en Perú, ¿para qué voy a empezar a volver a decirte, aumentaron los casos de coronavirus en Perú? Y encima te voy a agregar 12.297 casos contra los 3.346 de hace 6 días, ya me perdí. El ejemplo claro es lo que ustedes dijeron. A ver qué entendieron, aumentaron los casos de coronavirus en Perú. Pobre, hizo 2 párrafos y ustedes solo memorizaron el título. Claro, si me permite, Sí. en la gráfica del tema de Oberá, en el Ujú. tercer párrafo, hace una mezcla tanto de porcentajes que prácticamente ni un economista entiende. Porque está mal redactada, exactamente, exactamente. Y eso pasa totalmente desapercibido, porque es una nota de digital en la que no hay, porque en una realidad no hay tantos correctores. En diario por ahí sí te van, al pasar de corrector en corrector, suelen tener menos errores. Pero lo que vos decís también, ¿y sabés por qué fue? Porque es una nota que está escrita desde un audio y está mal desgrabado. ¿Entienden lo que voy? Sí, Se sí. pusieron a escribir lo que dijo el funcionario, entonces copiaron, escribieron y con eso armaron. Entonces se arma tan berenjenal, diría mi abuela, que no entiendo. Y eso es lo que pasa con el oyente. Entonces yo tengo que ser lo más concisa posible. ¿Y dónde está el tema? En saber a ver qué elijo, qué datos elijo. ¿Se entiende? Sí. Acá ustedes tuvieron, los que están conectados, tuvieron la posibilidad de ver el ejemplo exacto. Ustedes vieron de decir, ay, ¿y qué pasó en Perú? Aumentaron los casos de coronavirus, listo. Ahora, si tenés algún pariente, o te interesa, o sos de eso, porque conozco gente que anda ahí contabilizando cuántos casos hay en cada país, sí, vas a decir, ay, no, bueno, pero no entendí nada, voy a ir a la compu y ampliar la información. Nosotros en el informativo, nosotros te informamos y tengo que ser preciso. Lo que yo te diga, vos te tiene que alcanzar, por lo menos para saber qué pasa. ¿Se entiende? Después lo puedo comentar en el programa de radio, lo puedo comentar. ¿Se entiende? Pero en el informativo tengo que ser preciso, justo. ¿Por qué? Porque se supone que quiero que el que me escuche entienda. ¿Sí? Entonces, es lo que más le va a costar es el armado de los párrafos. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que saber que si yo quiero unir 2 ideas distintas, tengo que buscar un conector. ¿Se entiende? No es lo mismo hablar de
cerraron los comercios y pegarle con una coma y empezar a hablar de recaudación porque son dos cosas distintas, ¿se entiende? Entonces, cuando es así, yo puedo decir, perfecto, yo con eso armo mis dos párrafos. En el primer párrafo voy a hablar de los comercios y en mi segundo párrafo hablo de la coparticipación. ¿Se entiende? Vuelvo a repetirle, es un trabajo, y ahí ya corto porque sé que hablé mucho, es un trabajo que requiere mucha práctica. Entonces, lo que nosotros planteábamos con Nadia, bueno, Nadia, vos comentarle lo del tema del foro para que si quieren ir practicando la redacción lo hagan. Ah, sí, como dijo Vivi, como viene diciendo, es práctica, práctica y práctica, así que más allá de los trabajos que les podamos pedir desde la cátedra, ustedes si quieren practicar y ejercitar, pueden subirlo al foro o mandarnos al foro que habilitamos en este módulo de redacción de noticias o al foro de dudas y consultas. Si van al de noticias, es mejor porque ahí los demás pueden ver también lo que van escribiendo y las devoluciones que les podemos ir haciendo y les puede servir también ver otros casos. Pero no duden en acercarse a nosotros, a nosotras para poder practicar porque es ejercicio puro. La mejor forma que lo pueden hacer, y lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos en presencial, es casi siempre, obviamente, las mismas noticias se las damos a todos los alumnos, pero el que quiere, porque de verdad, chicos, la práctica, cuanto más practiquen, mejor va a ser a la hora de hacer las noticias. Porque recuerden, ojalá se les dé, si a los que les gusta radio, de decir termino y me contratan, no es que vas a tener todo el tiempo del mundo para hacer tu noticia, ¿sí? Porque si hiciste incluso si sos de las radios, si trabajás en esas radios que sí tienen sistema informativo, que son personas dedicadas exclusivamente a hacer las noticias, tienen un poquito más de tiempo, pero tampoco es una eternidad. No sé cuánto les llevó, apelo a la sinceridad, redactar una noticia. Una noticia. ¿De la que usted nos dio? De ¿De los trabajos? De las que yo les dije eso. 30 minutos cada uno. Promedio, 20 minutos, 30 minutos. Y no era que no entendía la noticia. La noticia la ¿Usted dice me para llevó. pasarle del texto que usted dijo a lo que yo escribí? ¿Cuánto Exacto. tiempo me llevó? Para escribir, ¿cuánto te llevó? No sé, un minuto. No me pareció muy difícil. Lo que yo no hice correctamente es el tema de los dos párrafos. Yo veo que acá no se usa la coma en el ejemplo que usted pasa de cómo está correctamente escrito. Directamente veo que no se usa la coma, son dos líneas completas sin ponerle una puntuación, digamos. Tiene que ser como una lectura pareja, ese párrafo completo. Después el segundo párrafo de vuelta una... Exacto, porque es lo más práctico, ¿sí? Si yo empiezo a poner comas, salvo que yo diga, a ver, voy a ir a un ejemplo muy como me hacía mi papá, el ejemplo tonto de decir, tengo dos chupetines, 3 caramelos y 4, ¿cómo es? No sé, el Ministerio de Salud Pública compró 16.000 barbijos, 40 alcohol en gel, estoy diciendo cualquiera, 40 botellones de alcohol en gel y 30 camisolines. Ahí voy a poner la coma, obviamente, porque yo estoy enumerando. Pero fíjense que, por eso digo, aunque cueste, se puede hacer esa oración directa. ¿Se entiende? Sí. Por eso digo, ¿cuánto les llevó la noticia gráfica? Y uno la entiende. Pero después a la hora de ponerse a pensar, hay título, no tengo que repetir, lleva su tiempo. A mí me costó mucho sacarle el título y todo. Y no es que no entendiste la gráfica. No es que no entendía, como le preguntaba a la profe por ahí ayer. la de Horacio es más complicado, pero por la de la garrafa, ¿sí? Claro, Entonces, sí. lo que ustedes pueden hacer y siéntanse, tampoco les voy a ser sincera, porque tenemos 80.000 alumnos, otras materias también, trabajo aparte,
Si ustedes quieren, la mejor forma de practicar es la siguiente. Elijan ustedes una nota gráfica, ¿sí? De algún medio. Digital es mucho más fácil. Y redáctenla para radio, ¿sí? A nosotros, ¿qué nos tienen que mandar? El link a donde está la noticia gráfica y después sí, la noticia que ustedes escriben, ¿se entiende? Entonces, la leemos, abrimos el link, comparamos y le vamos haciendo las devoluciones. Yo soy muy hincha con el tema de las devoluciones, pero ¿por qué? Porque por ahí me gusta pues escribirles que ustedes escribieron de una manera y como mostrarles que hay otras dos maneras de escribir, ¿se entiende? Que no quiere decir que la que ustedes hicieron está mal, sino es para que vayan viendo cómo puedo arreglar esos contenidos, esos datos de distintas maneras. ¿Se entiende? Porque va a pasar lo siguiente, a ver, ¿quién era el que dijo que le costó Eduardo? Sí. Vamos a hacer algo, Eduardo. Sí. Lee esta noticia acá, es la de negro. Sí, es mía, yo redacté esa. Ay, no te puedo creer. No dije que Es la no mía, iba a así que... pasar. No te puedo creer. Vieron que no tengo memoria visual porque No, hubiese está bien, tenido está bien. memoria visual y pasaba. Bueno, Eduardo, mira, Sí. lee tal cual escribiste, pero tal cual escribiste. Bueno. Tu noticia, ¿sí? Yo te hago la presentación y vos lees tal cual. Bueno. 6 minutos pasaron de las 9 de la noche en la ciudad de Posadas, 10 grados 9 décimas, estas son las noticias más importantes del día. Oberá cerraron 16 comercios en 2 semanas. Así lo indicó el secretario de Finanzas de ese municipio, quien dijo además que hubo una gran caída en la recaudación y en la coparticipación, principal ingreso del municipio, que se encuentra en una complicada situación de cara al pago de sueldos y el aguinaldo venidero, pero aclaró que tiene ayuda de Nación. Bueno, no sé si te pasó que vos escribiste, Sí, hubo una gran caída en la recaudación. recaudación y en la coparticipación. Acá me doy cuenta. Sí, ahora me doy cuenta. Bueno, sí. por eso está bien, y por eso era que, entonces era vos aquí, le escribí que no hay problema no es que desaprueban, que es práctica, sí. pero ¿por qué? Porque eso es lo que pasa, si ustedes la leen, escriben la noticia, obviamente que si la escriben es porque dicen, bueno, así debe estar bien. Si hacen el proceso de la lectura en voz alta, ahí se van a ir dando cuenta. Y además si están en casa con alguien y tienen la oportunidad de que esa persona los pueda escuchar cuando lean, también pueden practicar de esa forma y preguntarles, bueno, ¿qué te quedó de las noticias que acabo de leer? Como lo estuvimos haciendo acá. Eso es lo mejor, y si no, recurrir, aunque uno no le guste, al grabarme un audio y me escucho. Oh, rayos. Ah, sí, ya sé. Yo no tengo problema con eso de escucharme, porque yo hago radio todos los días, sí, hace claro. mucho tiempo que hago radio. O sea, eso de escucharme no es problema. Lo que sí, yo hago el programa a la mañana y las noticias no las leo, o sea, yo me informo antes a través de la tele o de otra radio, por ahí miro así los diarios a la mañana temprano y después como que estoy comentando todas las noticias. Claro, vos estás comentando. Entonces, claro, vos estás comentando, pero a la hora en que si incorporás un informativo, ya esa forma, todo lo que estás diciendo tiene que tener una estructura. Entonces, la idea es que, y el consejo es, agarren una noticia si quieren, si les cuesta, ¿sí? Pero ¿por qué les digo? No es que los quiera asustar ni nada por el estilo, pero al finalizar el año, va a haber que evaluarlos, y en eso también está la redacción de noticias. Y si se hace el parcial en, no sé, le estoy diciendo cualquiera, en 40 minutos, y ustedes tienen que redactar 5 noticias, como que ahí, ¿no? Ahí sí va a haber. Entonces, para evitar eso y entrar en la práctica de decir, sé lo que tiene que ser importante. ¿Se entiende? Y vuelvo a lo mismo. Decir que la policía en 2 horas encontró, está bueno el dato,
Pero lo importante es que se recuperó y que los dos están detenidos, listos, ¿no? Sí. Está bien, cuando uno dice amenazaron con un machete, y lo tengo que decir también, ¿por qué? Porque sé que va a generar el que me está escuchando, ¿no? Ahora si yo vuelvo a decirle, si yo digo 2 robos en Posadas, ¿te van a decir algo cuando todos los días hay? ¿No? No te ves, como que va a pasar desapercibida. Ahora, si yo te digo, o sea, detenidos por robar una garrafa, y vos en tu casa vas a decir, no te puedo creer que por 2 garrafas, Una garrafa, terminen presos, ¿no? Uno hace ese ejercicio de interpretación o de, a ver, ¿qué me genera la noticia? ¿Se entiende? Entonces, y ahí cerramos ya porque, chicos, yo hablo mucho, ustedes me tienen que parar. Profe, yo después le quiero hacer una pregunta. Sí, aproveche. Bueno, cuando tuvimos con la profe Mauchi, ella por lo general nos decía que nunca pongamos el nombre de un funcionario o de alguien de importante, podemos decir, porque es como que estamos haciendo, ¿cómo se dice? Promoción o prensa, y yo con mi compañera Sol cuando estábamos haciendo esto, estábamos pensando cómo le encaramos o le ponemos el nombre, el cargo. O sea, en este tema de información, el nombre del funcionario va. Sí, yo no pero lo puse. Yo tampoco. Pero digamos, a ver. Es como que toda una cita de él. Yo puedo, si yo voy a citar, ¿sí? Si yo digo el secretario de Finanzas de Oberá dijo, ¿sí? Sí. Ahí ya conté el qué. ¿Se entiende? Pero yo puedo decirle Javier Carísimo, porque yo tengo el nombre de quien lo dijo. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, sí o sí al funcionario hay que ponerle nombre y apellido. Sí, o sea, siempre va a depender, si ustedes va a depender de cómo ustedes generan la noticia, qué datos van a elegir, ¿se entiende? Ahora, por ejemplo, si ustedes no quisieron nombrarlo. Yo no lo quise nombrar para ahorrar palabras, nada más. Ajá, sí, puede pasar. Que Claro, no lo fue quieran para eso. nombrar, ¿sí? Entonces, ¿qué van a jugar? Decir el secretario de Finanzas de ese municipio, y después pueden poner funcionario, ¿no? Ahora, puedo decir, secretario de Finanzas, Javier Carísimo, secretario de Finanzas de Municipalidad, ¿por qué? Porque en mi nota gráfica figura. ¿Sí? Claro. Sí. En este caso es el único funcionario. Y la otra es que quizás en la gráfica uno tiene el apoyo de la imagen, ¿no? Uno pone la imagen de la persona, pone la y imagen, por ahí se la identifica quién es la que habló, ¿no es cierto? Pero acá no. Claro, esa parte de lo que igual son 2 formas distintas de ver y 2 materias distintas, pero Claro. a ver, una cosa es si yo, por ejemplo, diga, hoy en la conferencia en salud pública confirmaron 2 casos de coronavirus, ¿sí? Y que yo quiera nombrarle a todos los funcionarios que estuvieron, que elija 5 o 6, y sí, la verdad, ahí que me estás queriendo decir, ¿se entiende? Ahí sí estaría como, porque me vas a nombrar más a los que están que pasó el dato, ¿se entiende? Lo importante es siempre que ustedes decidan qué es lo importante. Y el mejor ejercicio, y por eso me gustó, es ese de Perú. ¿Sí? ¿Qué les quedó a ustedes? Aumentaron los casos. O sea, eso sí o sí tengo que decirlo. Si fueron 1000, si fueron 1200, eso ya no suma ni resta, digamos, ¿se entiende? Sí. Por eso era también, lo que sí es el título y los 2 parrafitos. ¿Cuánto? Sí, yo tengo una duda. Sí. En el PowerPoint de redacción del mensaje en radio, en la noticia, dice el título hasta 1 línea y media. Y el cuerpo 2 párrafos de hasta 3 líneas cada una, ¿sí? Sí. Pero a su vez, en el módulo 2, en desarrollo, que es la página 8, habla del desarrollo y dice, de cada aspecto se elaboran 2 o 3 frases que se incorporan a la noticia respetando su unidad. Mi duda es, si yo me voy más de 2 párrafos, ¿está mal? ¿Está bien? Ahí tengo la duda. Está bien, ¿se entiende? Pero ¿por qué nosotros planteamos los 2 párrafos? Para que sea equitativo cuando
lean 2 personas. ¿Y no puede ser 4? ¿Entendés? Pero 4 ya se te va muchísimo, porque ya no me vas a contar toda la noticia. Y Claro, está cada- pensado en un servicio con 2 voces, al Es estilo un Mitre servicio Informa con- primero, digamos. ¿sí? o una voz, o sea, o es una voz, pero yo que priorizo que son 5 noticias las que van. Mm, Local, provincial, nacional, internacional y deportes. Y deportes. ¿Sí? Y después más adelante van a ver que podemos incluir entre esas noticias un audio. Y los Correcto. panoramas informativos, los boletines, son El entre... audio va de la declaración Sí, claro, 5 presidente, minutos ponele. máximo. ¿Se Claro, entiende? y para finalizar mi duda, Sí. cuando hablamos de párrafo, ¿cuántas líneas son? Es que eso ya 3, 4, ustedes pueden hacer hasta 4 párrafos una línea. Digo, 4 líneas un párrafo. Sí, correcto. Decí que me corregí rápido. ¿No vieron Claro, que no dije o sea, perdón? entiendo entonces que hay que ser lo más sintético posible, ir a lo primario y dejar lo secundario afuera, Exacto. para que no sea largo. El que le escucha Todo a ustedes furcio, con lo que derecho, le nomás escucha, seguimos, ya nomás. está. Claro. El que escuche esa noticia, sepa lo que pasó. Claro. Sepa el hecho, ¿sí? Arrestaron a 2 por robar una garrafa, punto. Ujú. En Oberá cerraron 16 comercios, cayó la recaudación y la situación está difícil porque se viene el pago de aguinaldo. Punto. Ujú. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Eso es. Entonces, para cerrar, y vuelvo a decir para cerrar, no me hagan más preguntas porque yo Queda un terminamos. minuto, Era la queda un minuto, vencida. Guardiana, se corta en cualquier momento. Claro. Ay, sí, qué vergüenza. Bueno, entonces la idea es, pueden elegir la noticia, elegir una noticia, pasarnos el link y sumen la noticia para radio que escriben. Entonces nosotros le hacemos las devoluciones. Cuanto más practiquen, mejor, ¿se entiende? Sí. El ejercicio está en que leo en voz alta y veo que me dice, pregunta el que está conmigo, o hago, para mí esa es la última opción porque estoy de escucharse, me grabo y me escucho. ¿Sí? Mañana ustedes, mañana o más tardar sábado de la mañana, ustedes van a tener las noticias, la nota de cátedra de este módulo, ¿sí? Actividades para ustedes redactar no va a haber esta semana. Pero la idea, por eso les digo, cuanto ustedes más practiquen, mejor. ¿Sí? Ah, Listo. Espero que les haya servido. Después Sí. vamos a subir también esto. Y Bueno. cualquier duda que tengan, ya saben que pueden preguntar a Nadia o a mí por mensaje. Chau. Buen viernes, Chao. chicos. bueno, gracias, que siga bien. No, por favor. Muy amable. Hasta luego.